Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. La recepción de la invitación a participar en Simpatía por la industria musical define muy mucho el carácter y la personalidad de la persona que voy a tener enfrente. El que nos toca en esta nueva entrega es uno de los ejecutivos más brillantes en activo, con un currículum vertiginoso que le ha llevado a día de hoy a la presidencia de Warner Latin Music y a dirigir de manera eficaz el éxito global de artistas del nivel de Alejandro Sanz o Pablo Alborán. Aún así, en las conversaciones previas, solo me pide una cosa: vamos a intentar hablar de música y menos de mí. Planteamiento que le agradezco e intentaré llevar a cabo, pero que ya de entrada se me antoja complicado ante la magnitud de su carrera. Como primera medida, la preparación de esta ha sido menos documentada y más planteada como una conversación deseada con alguien al que admiras profundamente. Así que, sin más, hoy recibimos de manera virtual, en Simpatía por la industria musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, a Íñigo Zavala. Bienvenido, Íñigo. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, de entrada, 1.000 millones de gracias por buscar un hueco en tu agenda. Encima, bueno, hemos tenido la suerte que ha coincidido en un día festivo ahí en Miami, donde estás, o sea que de verdad que muchísimas gracias. Y encima, bueno, tener que hacer un Zoom que me imagino que en estos días para todos se ha convertido en ya casi la forma de funcionar, ¿no? Pues de verdad que gracias. Vamos a lo que de Teams, FaceTime, cualquier cosa, pero es una maravilla ver cómo el mundo y la tecnología nos está permitiendo mantenernos conectados en unas circunstancias tan difíciles, ¿no? Sí. Y es increíble ver cómo la industria sigue pues lanzando música, lanzando vídeos, participando en todo tipo de eventos y intentando ayudar a la gente a que pase esta cuarentena lo más entretenida posible, organizando streams, live streams. Y bueno, está siendo un momento apasionante donde nos está transformando nuestra industria. Bueno, nosotros como compañía pequeña estaba claro que era relativamente fácil de hacerlo, pero vosotros unas estructuras tan grandes como una compañía como es Warner, yo creo que os activasteis muy rápido, ¿no? Y conseguisteis hacer una red de trabajo ahí sólida enseguida, ¿no? Pues la verdad es que si nos hubiesen dicho que teníamos que trabajar a nivel mundial todos desde nuestras casas y que nuestro negocio iba a seguir en su mayor parte activo y sin mayores grandes cambios, si nos lo hubiesen dicho 2 semanas antes o unos meses antes de que esto pasase, pues la verdad hubiésemos dicho que esto no era posible. Luego pasó y la verdad que el nivel de adaptación fue rapidísimo. También la industria discográfica ha pasado por tantos diferentes retos y se ha tenido que adaptar de una forma tan rápida a unos cambios vertiginosos de la tecnología que la verdad esto nos lo hemos tomado como una más. Sí. Pero la verdad es que ha sido muy rápido y como te digo, seguimos haciendo vídeos, seguimos grabando. Por ejemplo, les mandamos... la mayoría de nuestros artistas hoy en día tienen estudios en su casa, ¿no? Claro. Pero hay algunos que no, y a los que no, pues les compramos un pequeño estudio al que se lo mandamos. Y bueno, pues la verdad es que hoy tenemos pues a todo el mundo haciendo música y más que nunca, porque la verdad es que los artistas tienen que estar también en su casa. Lo que más les gusta a los artistas es componer y hacer música y entonces pues estamos teniendo una explosión de creatividad en estos momentos. Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que bueno, todo lo que tiene de dramático, ¿no? También lo tiene excitante y bueno, la verdad es que creo que sí, que somos una industria y un negocio que encima estamos tan acostumbrados últimamente pues a las barreras, a los tropiezos, a las reinvenciones y tal, que bueno, que yo creo que a nivel artístico lo hemos asimilado muy bien, en el sentido de eso, como bien dices, que los artistas están aprovechando para componer de manera extrema, porque bueno, yo en mi caso todos los días recibo alguna cosa nueva, y luego a nivel industrial creo que también, que bueno, al final es optimizar también las reuniones, y bueno, pues hace el trabajo de otra manera, pero bueno, la maquinaria sigue, evidentemente lo que nos ha afectado a todos es en el tema del directo, que era
una baza importantísima que, bueno, luego hablaremos, pero que la vida continúa y que, por supuesto, tenemos que seguir adelante. Así que nada, sin más dilación, vamos a entrar un poco en esa apasionante carrera de Íñigo Zabala. Y bueno, me gustaría que creo que esa discreción que has demostrado, además, con ese planteamiento que me hacías de entrevista, la verdad es que se vierte en las pocas apariciones que has tenido en medios y eso. Realmente ha sido complicado poder acceder a datos incluso biográficos, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que nos hicieras una intro, ¿no? De quién es Íñigo Zabala, quién es el Íñigo Zabala antes de tu primer contacto con la industria, que es la unión, ¿no? Como artista, y bueno, si tenías algún antecedente familiar que te lleva a la música. Yo empecé como artista, ¿no? Y cuando era artista desarrollé una cierta desconfianza porque nos intentaron firmar en varias ocasiones con los ejecutivos que me hablaban mucho de ellos y poco de mi música, porque siempre me parecía que la música no les gustaba. Pero luego, la verdad es que tuve un mentor increíble que se llamaba Saúl Tagarro y que fue mi profesor, y aunque él no venía de la parte artística de la música, siempre me dijo: la música es lo primero y los artistas son lo primero. Entonces, bueno, eso lo he llevado como una ley a rajatabla intentando en mi carrera. Pero bueno, yendo a los principios, ¿no? Yo, si me tienen preguntas cuál es el principio de mi carrera discográfica, yo siempre pienso que es en el cuarto de baño de mi casa, enfrente del espejo, cantando canciones de David Bowie. O sea, yo ahí soñaba con un día poder ser parte de una banda de rock. Simplemente era un sueño que nunca pensé que se iba a cumplir. ¿Tenías formación musical? O sea, en mi casa había un piano, yo tenía una formación de aficionado, donde, bueno, tocaba canciones de los Beatles, tocaba canciones, pero la verdad nunca pensé, aparte de ser un sueño, pues siempre pensé que era un sueño, no nada más que eso. Yo era un no muy buen estudiante, así que andaba de carrera en carrera por las facultades de Madrid sin saber muy bien qué hacer. La última que recaí fue en la Complu, en empresariales, no me gustaba, y entonces, bueno, pues de repente, en aquellos años no había tantas carreras como ahora, ¿no? Y sobre temas tan diversos. Yo quería hacer algo creativo y pensé en publicidad. Y bueno, cuando llegué a mi primera clase de publicidad, me encontré con Luis Bolín y Mario Martínez de La Unión, y la verdad es que a primera vista nos dimos cuenta que es de esto que cómo vas vestido, qué es lo que llevas, la pulsera, el no sé qué, tal, y el pelo. Inmediatamente nos dimos cuenta que teníamos y ese mismo día, el primer día de clase, formamos una banda que se llamaba todavía no se llamaba La Unión, una banda a la que luego Luis trajo a Rafa Sánchez más tarde y formamos La Unión, y bueno, pues ahí empezamos a ensayar. Y un día, a nuestros ensayos, apareció Nacho Cano, que ha sido muy importante en mi carrera. Vino con Alejo Stivel del Tequila, vinieron los dos a vernos a ensayar en mi casa, donde ensayábamos. Y bueno, pues se fueron, y Nacho nos llamó al día siguiente y nos dijo: me parecéis que sois buenísimos y me gustaría grabaros un disco. Y ahí grabamos El Lobo, La Niebla y no me acuerdo cuál era la otra canción, pero grabamos 3 canciones que hicieron un EP, y ahí, con ese EP nos firmaron en Warner. Lo gracioso de aquella reunión es que Alejo, del que soy muy amigo, años después me dijo que cuando salió de allí le dijo a Nacho: es la peor banda que he visto en mi vida. Y Nacho le dijo: pues a mí me parece que son lo mejor que he visto nunca y les voy a grabar un disco. O sea que estas son las cosas graciosas de la música. Bueno, yo estuve en La Unión, hice 3 álbumes con La Unión, que fueron 1000 siluetas, El Maldito Viento y 4x4. Hicimos 4 giras. Fueron unos años maravillosos, por supuesto. No hay nada más bonito que hacer música y además pues poder tocarla en vivo, y fueron años increíblemente divertidos, con experiencias increíbles. En aquellos años nuestro agente era Manolo Sánchez, que tenía una agencia que se llamaba Olimac. Olimac es Camilo, significa Camilo al revés, porque era
era la oficina de Camilo VI. Ajá. Pero en aquella oficina coincidíamos con gente tan increíble como a la vez estábamos los Hombres G, Los Secretos, Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, Camilo VI, Los Mecanos. Entonces era una cosa muy, muy extraña. Esa era nuestra gente y nuestra manager era Rosa Lagarrigue. Pero fueron unos años increíbles, ¿no? Luego yo, vi que yo tenía también otros intereses, aparte de tocar. Yo ya, ese sueño para mí se había cumplido y buscaba otros sueños. Uh-huh. En el año 87 dejo la Unión, abro con mi hermano, que era cocinero, un restaurante en Madrid. Y nos fue muy bien, pero bueno, yo la verdad es que no me quería dedicar a eso, yo me quería dedicar a la música. Y pasó una cosa, y es que Warner en aquel momento estaba buscando un director artístico. Uh-huh. Le llamaron a Nacho Cano para que le recomendase a alguien. Y Nacho Cano se volvió otra vez a mezclar en mi vida porque les dijo, ¿por qué no llamáis a Íñigo? Saúl Tagarro, aunque me conocía, lógicamente, porque había sido artista de la compañía, pues no se le había ocurrido. Y cogió y me llamó. Y yo al principio le dije que no, porque yo tenía mi negocio, pero luego pensé, ¿qué estoy haciendo? Si lo que yo amo y por lo que yo vivo y lo que más me gusta en la vida es la música, entonces, pues, le llamé y le dije que sí. Y me uní a Warner. En aquella época Warner tenía muy pocos empleados y muy pocos artistas. Creo que éramos 12 y me acuerdo que en Navidades nos reuníamos en un camarote de un restaurante que se llamaba La Dorada, que no sé si ya todavía existe. Existe todavía, sí. Tenía pues unos privados y ahí cabíamos todos y hacíamos la fiesta de Navidad y pues éramos como 12 empleados, ¿no? Entonces, bueno, yo me uní como director artístico y la verdad en esos años la compañía tuvo un crecimiento increíble. ¿Y cuánto pasó entre que dejaste los escenarios entrar en Warner y el periodo de la restauración? Un año y medio, algo así, que me dediqué a mi propio negocio, ¿no? O sea, y cuando estabas en la Unión, que bueno, a las pocas entrevistas que podía acceder, decías eso, que nunca te habías visto como un músico profesional en ese momento. Al final fueron, ¿no?, 3 discos, 3 giras, un poco de diversión. O sea, que realmente tampoco, no pensabas que la industria iba a ser tú. Yo no me veía toda mi vida tocando en una banda. Yo tenía el sueño de hacerlo, pero yo no me veía como músico profesional, ¿no? Entonces aquí yo ya iba hacia que yo me tenía que dedicar profesionalmente a algo toda mi vida, uh-huh, o dejar sitio. Y no vi que la verdad yo quisiese ser un músico toda mi vida. Uh-huh. Entonces, me uno a Warner como director artístico después de que Saúl me hace una entrevista y quedamos. Y bueno, pues fue unos años de crecimiento vertiginoso, porque Warner en aquel momento pues nos distribuía BMG, pero uno de los primeros pasos fue quedarnos nosotros con la distribución. Posteriormente se compró Draw, que funcionó de forma independiente, y teníamos Warner bajo la dirección de Saúl Tagarro, pues tenía 2 compañías, una que era Warner, Saúl era el presidente, una que era Warner, que yo era el director, y cuando se compró Draw era otra compañía que funcionaba de forma independiente también y que la dirigía Miguel Ángel Gómez, ¿no? En aquellos años, pues trabajé con gente, increíble, pues como, por supuesto, Saúl, que es mi mentor, uh-huh, y que nunca puedo agradecer suficiente la suerte. Sí, y que además que me gustaría que hablásemos mucho de él porque, bueno, sabes que desgraciadamente ha desestimado la invitación que le he hecho a venir, considera que está allá fuera un poco del negocio y no le apetecía, y me ha dado mucha pena porque es un tío, por un lado, no tuve la suerte de trabajar con él directamente, pero bueno, como soy realmente un admirador de toda la gente que estáis ahí, de que habéis crecido tal eso, y Saúl yo creo que es un referente absoluto del que todo el mundo ha hablado maravillas, ¿no? Entonces, como no lo voy a poder tener, me encantaría eso, pues a base de testimonios de la gente que estáis pasando por aquí. ¿Quién ha sido Saúl Tagarro? Saúl era un hombre que venía de la parte del negocio, de la parte comercial y financiera del negocio.
pero sin embargo tenía algo que no todo el mundo tiene, y es que las cosas muy claras con respecto a qué realmente es lo más importante de la industria. Lo más importante de la industria, lo que hace que nosotros nos movamos son los músicos, es los artistas, es la creatividad, es la música. Saúl, que fue mi maestro, siempre intentó mantenerse en un segundo plano y darle su espacio a los artistas. Y esto por eso a mí también se me quedó. Saúl era buenísimo en todo. Aunque viniese de esa parte, era bueno en marketing. Yo recuerdo que cuando trabajaba allí, él llegaba muchos días a mi despacho, subía, esto es lo primero que hacía él todos los días. Entraba en mi despacho a las 10 de la mañana y había días que se me quedaba hasta las 12 de la mañana. Yo tenía muchísimo trabajo, no digo que trabajo, pero yo estaba desesperado allí intentando. Y él se quedaba, había días hasta las 12, diciéndome todas las cosas que la noche anterior él había filosofado sobre de dónde ir, cómo evolucionar, cómo cambiar algo. O sea, él estaba en constante evolución y con él aprendías muchísimo. Pero bueno, cuando yo venía a Warner prácticamente no tenía artistas. Y como te digo, éramos todavía una compañía que estábamos empezando, ¿no? Coincidí en esos años de Warner, aparte de con Saúl, pues coincidí con un equipo increíble, que Eva Dalda, José Luis de la Peña, Esteban Calle, Ken Cole, que con algunos de ellos, Ken sigo trabajando con él, y que han sido José Luis de la Peña, pues lo conocerás, por supuesto. Sí, claro. Hicimos un equipo de gente de 20 y tantos años, que la verdad, en mi opinión, era imbatible, ¿no? ¿Qué expectativas? Claro, me interesa mucho también alguien que había sido artista y artista de éxito, ¿no? Con la Unión, pasas al otro lado, ¿no? Pasas a la industria. ¿Qué percepción tenías en ese momento? Cuando eras artista, ¿tenías la misma percepción? Es decir, ¿la industria te gustaba o era ese rollo al final de los artistas que salen de las compañías y empiezan a estos cabrones, qué tal, que no sé? Bueno, mientras yo fui artista, había cosas que me hacían que me parecían una cabronada, lógicamente. Cuando fui compañía discográfica, las entendiste. Entendí alguna y otras que me hacían nunca las he hecho porque me parecían una cabronada y eran cabronadas. Pero bueno, yo siempre lo que he intentado es ser honesto con los artistas, decir lo que pienso. Hay veces que en la industria discográfica se habla sobre esto, que hay que dar completa libertad a los artistas, ¿no? Y yo no sé muy bien qué es eso de completa libertad a los artistas. Nunca he sido de esa idea de qué es completa libertad. Lógicamente, nunca en mi vida he pretendido cambiar nada en un artista, ni exigirle que haga algo que no le gusta, ni que él no tenga la última palabra sobre su música y sobre su arte, ¿no? Pero los mayores ARs de la historia, pues como Clive Davis, como Ertegun, como por ejemplo en este momento en mi compañía Craig Kallman, el CEO de Atlantic, no son gente que no hace nada, son gente que interviene y da su opinión y que intenta ayudar y ser honesto con los artistas, ¿no? Y siempre eso fue lo que yo he intentado. Yo lo que he intentado es decir lo que pienso, decir a los artistas, intentar ayudar e intentar, intentar sacar lo mejor de sus vidas, de sus carreras, ¿no? Pero bueno, yo no pienso que lo que he seguido haciendo en Warner, he intentado comportarme bien como me hubiese gustado que se hubiesen comportado conmigo cuando era artista, ni más ni menos. Es así. Totalmente. Bueno, entras a Warner como director artístico y bueno, pues tienes, la verdad, fichajes, bueno, como Presuntos Implicados, Revolver, bueno, muchísimos más, pero durante esos años en Warner, bueno, primero trabajé con artistas, pues como, no sé, Miguel Bosé,
y que hicimos, yo creo, uno de los mayores discos del pop en español, que es Bajo el signo de Caín. Por supuesto, Alejandro Sanz, o sea... Bueno, Alejandro Sanz sí que es un artista que tú participas activamente en el fichaje, ¿no? Bueno, que Miguel ya tenía una carrera, ¿no? Alejandro lo cogéis Sí, estoy hablando de discos que hicimos en aquella época. Sí, Alejandro es un artista que me trae Capi, Miguel Ángel Arenas, me lo trajo primero y se llamaba Alejandro Magno. Ajá. Y yo no lo firmé porque no me gustaba lo que hacía. Hacía una especie de rumba flamenca. Y no eran sus canciones y la verdad no me gustó. Dije que no y se firmó con EMI. Luego Alejandro en EMI presentó sus canciones y a EMI no les gustaron. Y EMI, pero no le querían dar la carta de retiro. Es una de las típicas cosas que no están bien hechas, ¿ves? No le querían dar la carta aunque no le querían editar su disco. Entonces, bueno, pues a Alejandro le costó mucho trabajo, pero al final pues le dieron su carta de retiro. Capi me lo trajo a Warner y la verdad es que yo lo oí y dije, este tipo es uno de los mejores cantautores que yo he conocido, ¿no? Escuché canciones como Se le apagó la luz, Pisando fuerte, etcétera, me encantó. De hecho, esas eran las mismas canciones que le había presentado en EMI. Firmamos a Alejandro Sanz y el primer disco, pues pues vendió más de 1 millón de copias en España. Para que te hagas una idea, yo me había ido ya de vacaciones. Saúl solía irse una semana después que yo y me llamó y me dijo, oye, es que no necesitamos otra fábrica para poder dar abasto, porque es que esto no damos abasto con una fábrica. Y vendimos del 1 millón de discos, vendimos como 700.000 casetes, porque el público en ese momento de Alejandro era un público muy joven y teníamos 2 fábricas, dan a todo gas durante los meses de diciembre. Durante el mes de diciembre. Pero bueno, ficha Alejandro, la Unión durante esos años sacaron discos increíbles como Vivir al este del Edén, Presuntos Implicados, que también lo fiché, pues tuvieron discos increíbles como Alma de Blues, como El pan y la sal, Revolver, que sacó un disco que para mí me parece histórico, que es el básico, que es el que hizo Revolver. En esos años en la compañía fichamos a Los Piratas, que bueno, de ahí luego sale Iván Ferreiro. Los Piratas hacen unos discos increíbles, la verdad. Y a mí se me ocurrió además en aquellos años juntar a Los Piratas con Juan Luis Jiménez de Presuntos Implicados, que en principio era una de las cosas más extrañas que podían pasar. Pero a mí siempre me ha gustado juntar a gente que pueda parecer que no pegan, porque cuando a gente del mismo género, con el mismo gusto, con todo igual, al final nunca salen sorpresas. Uh-huh. Las sorpresas salen cuando juntas gente de diferentes géneros, con diferentes gustos musicales, y de repente de ahí puede salir algo maravilloso. A veces no funciona, pero muchas veces sale algo espacial. Y de aquí pues salieron cosas especiales, ¿no? Estás ahí hasta más o menos el 98, ¿no? Que es cuando surge la opción de Estados Unidos, ¿o cómo es ese proceso? Pues mira, en esos años que estuve, yo al final, la verdad es que quería seguir haciendo carrera y pedí que si había un posible traslado internacional, pues yo me ofrecía. Y a los pocos meses vino Ramón López, que era un español que en ese momento era el jefe mundial de la compañía de Valladolid, y para que te hagas una idea, nunca en España no sabía mucho de él, pero era el ejecutivo discográfico mejor pagado de aquella época. Era el discográfico más importante en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vino un día a España y me dijo, ¿te irías a México? Y dije, bueno, pues me encantaría, mañana. Entonces, bueno, pues me fui a México. En México estuve 2 años y estuve de director de la compañía mexicana. Fue una experiencia increíble porque México es un país increíble, súper musical. Me encantó.
Y había cosas muy diferentes que en España, pero cosas también muy iguales. Y yo llevé cosas de España que pues en México todavía no habían nunca practicado, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros en España en esa época ya habían empezado las televisiones privadas y hacíamos muchas campañas de televisión anunciando nuestros discos. En México nunca se había hecho. Nosotros empezamos a hacer campañas de televisión. Empezamos a hacer venta de catálogo con una técnica completamente diferente a como la habían hecho ellos. Y la verdad es que pues la compañía creció muchísimo. Y bueno, pasamos de ser la quinta compañía a ser la segunda en 2 años. Y ahí, bueno, pues tuve la suerte de trabajar pues con bien grandes ejecutivos como Tomás Rodríguez, que sigue trabajando conmigo, o Mariano Pérez, que trabajó conmigo en España y trabajó conmigo en México. Y en esos años, como te digo, pues trabajamos también con artistas, pues no sé, trabajé con Maná, trabajé con artistas como Café Tacuba, Luis Miguel, Francisco Céspedes. Y todavía la piratería todavía no había entrado ahí como una avalancha, ¿no? O sea, todavía era... Bueno, teniendo en cuenta que en México siempre ha existido un mercado paralelo de siempre, pero bueno, que no... La piratería era un elemento distorsionador importante, mucho más importante que en España, ¿no? Pero fue 2 años más tarde cuando ya la explosión fue total, ¿no? Y bueno, pues hizo muchísimo daño, lógicamente, a la industria discográfica. En Latinoamérica, en esa época, había mercados donde la industria discográfica no vendía, había desaparecido. O sea, en mercados como Perú, por ejemplo, la piratería era del 100%. Luego vino Venezuela, etcétera, ¿no? Entonces fueron años muy difíciles, primero por la piratería física y luego por la piratería digital, ¿no? Fueron unos años muy difíciles en Latinoamérica, especialmente porque se conjugaba todo, o sea, era una especie de tsunami. Por un lado la física y por otro lado la digital, con lo cual, la verdad... pero bueno, también fueron años en los que yo pues aprendí muchísimo, porque yo la verdad es que mi fuerte siempre fue la R y la parte musical. En esos años, por desgracia, tuve que dedicarme más a la parte administrativa y a la parte de manejar la compañía de una forma fiscalmente o financieramente eficiente, intentar sacar y salvar los muebles muchas veces para intentar, bueno, pues que mis artistas pudiesen seguir grabando y poder seguir haciendo la mejor música, la compañía, los artistas pudiésemos sobrevivir, ¿no? Y porque llegaba un momento que si no, pues aquello no funcionaba. Y fueron años también, pues como te digo, que aprendí muchísimo, ¿no? Por esto. Bueno, en México estuve 2 años. Después de 2 años, André Midani, que es otra persona importante en mi vida. André Midani, aunque no lo conozca en España, pero André Midani es un sirio que emigró a Brasil. En Brasil se interesó por trabajar en la industria musical, acabó siendo presidente de Polygram. Y en Polygram, él fue el precursor desde la parte ejecutiva de toda la bossa nova. Tuvo un efecto increíble en Brasil. Él es una especie de héroe y era, porque murió el año pasado, pero pues fue el precursor desde la parte ejecutiva de toda la música de bossa nova. Luego él se fue a Warner y fue el precursor desde la parte ejecutiva de todo el rock en portugués en Brasil. Y bueno, él luego es mi antecesor como presidente regional de Warner. En Latinoamérica, cuando yo estaba en México, él era mi jefe y un día vino y me dijo, oye, me gustaría, solo llevaba 2 años en México, a mí me hubiese gustado estar mucho tiempo más porque me estaba divirtiendo muchísimo, mi compañía era increíble, me encantaban mis artistas y el equipo con el que trabajé. Pero bueno, me dijo, te vienes a Estados Unidos, a Nueva York a trabajar conmigo y desde allí pues puedes llevar México, pero también quiero que lleves a Estados Unidos. Era una gran oferta y me fui a Estados Unidos, fui a trabajar a Nueva York. Nueva York
pues lógicamente es una ciudad donde a cualquiera le gusta trabajar. Me pareció pues que era maravilloso. Yo estaba ya casado con Eva Dalda que había trabajado conmigo en España, en Warner, y bueno, pues no teníamos hijos y estábamos encantados de irnos para Nueva York. Era una aventura más. Uh-huh. Trabajé en Nueva York un año y después de ese año André Mirani se retira. Uh-huh. Mi jefe pasa a ser Stephen Srington y bueno, Stephen Srington decide hacerme a mí presidente de toda Latinoamérica. Uh-huh. Y en esos años, bueno, la oficina, como te digo, estaba en Nueva York, pero yo decidí posteriormente moverla a Miami porque todos mis competidores estaban en Nueva York. Y cuando vas a Nueva York con esa primera propuesta, o sea, ya de ti depende México, ya estaba creada una división, digamos, latina, o sea, como ahora todas las majors tenéis esa bicefalia, ¿no? De lo que es la Latin Music y la parte más anglo. En ese momento, cuando vas a Nueva York, trabajas en la empresa global, o sea, no trabajas en más enfocado al tema latino, o si ya vas con ese propósito. No, cuando trabajo en Nueva York, éramos todavía Time Warner, y trabajo en el Rockefeller Center, donde estaba el edificio de Time Warner. Me acuerdo que tenía una oficina increíble porque era una oficina que daba, tú sabes, las imágenes del ice rink de Nueva York, donde la gente patina en Navidades, ¿no? Tenía una vista increíble, me encantaba estar allí porque la verdad te sentías que estabas en Nueva York, en el centro. Total. Estuve hace 6 meses ahí, joder, una maravilla, sí. Entonces éramos todavía Time Warner y trabajaba pues en el mismo edificio con todo la gente de Time Warner, pero bueno, mi trabajo estaba en ocuparme de la parte musical de Latinoamérica y el mercado latino de Estados Unidos. En esos años también, primero fue Stephen Srington y luego tuve un jefe increíble también que se llama Roger Ames. Roger Ames era el fundador de London Records. Uh-huh. De hecho, bueno, pues él fichó a Joy Division, la camiseta que llevo hoy. Qué bueno. Es una de mis bandas favoritas. Y él, bueno, pues fue mi jefe y él fue el que cuando le propuse mover la oficina a Miami, porque es donde están todos nuestros competidores, pues me dio la razón. Y bueno, pues ahí me fui con algunas de la gente que trabajaba conmigo en Nueva York, como por ejemplo Gabriela Martínez, que lleva conmigo trabajando 20 años y que en aquella época hacía marketing regional y que ahora es la presidenta de US Latin de Warner, ¿no? Y que llevamos muchos años trabajando juntos. Y bueno, pues cuando me fui a Miami, bueno, pues ahí en Miami la verdad es que pues al principio pues empezamos con grupos como Maná, intentando que todavía no eran fuertes en Estados Unidos, intentando que artistas como Alejandro Sanz entrasen en Estados Unidos y entrasen en Latinoamérica, Miguel Bosé, etcétera. Fueron los años un poco de la crisis de la crisis de la industria, hasta que vino, bueno, pues otra vez, digamos, el resurgir, ¿no? Con la parte digital. Sí, que ahora iremos. Pero entonces tú realmente vives el momento en el que la industria se da cuenta que hay un mercado sólido y potente que es el mercado latino, ¿no? Que al fin y al cabo el mercado latino que había existido, vamos, te lo digo por esto de los 70, ¿no? Con todo el tema de la salsa, la Fania All Star, todo esto tal, pero realmente no había habido una división tan clara. O sea, ahora mismo es un mercado igual de sólido que digamos que el mercado convencional americano, que se traduce, ¿no? Por ejemplo, otro día que estoy hablando también con Manolo Díaz, ¿no? La importancia de cómo han crecido los Grammy latinos, ¿no? Que al final casi es un acontecimiento igual de importante que los otros, ¿no? Que cuando al principio no dejaban de ser una serie B o una segunda división. Bueno, hay razones para que esto haya pasado, ¿no? O sea, bueno, siempre ha habido éxitos latinos, o sea, siempre teníamos, cada 2 años había una canción latina que pegaba el pelotazo, ¿no? Pero era como la canción excepcional, la Macarena, o una canción tal, o de repente un concepto, Buenavista Social Club, o de repente Bamboleo, ¿no? Cosas
que de vez en cuando iban y pegaban, ¿no? Pero bueno, eso siempre existió, pero la diferencia es que el streaming hizo que en lugar de ser una canción cada 2 años, pues pasásemos a tener 3, 4, 5 hits latinos al año, lo cual es una barbaridad. Y luego, pues que hemos descubierto que la música latina le gusta a mucha más gente de la que esperábamos. Claro. Y que el stream ha hecho que la gente tenga una libertad por buscar música y por acceder a ella, que antes, pues directamente las compañías de alguna forma éramos una cortapisa, porque quizás por temor solamente hacíamos marketing de ciertas cosas que pensábamos que eran las más fáciles. Y en este momento, pues la verdad es que el usuario tiene mucha más decisión sobre qué es lo que quiere oír, y eso ha hecho que la música latina pues demuestre que gusta y que le gusta a muchísima gente y a muchísima gente del mundo. En el mundo, o sea, yo hace 2 años estaba en Marruecos de vacaciones y en el taxi lo único que oyes es reggaetón. Te vas a Rusia y pasa lo mismo. En Londres entras en un pub y estás escuchando reggaetón. O estás escuchando música latina. Entonces, bueno, pues eso desde luego no pasaba antes y es una cosa que bueno, pues el poderla haber vivido, pues es increíble, porque es una experiencia increíble, la verdad. Y iba ahí un poco a eso ahora, que entrásemos a profundizar un poco en el momento del streaming. Yo creo que has hecho muy bien un escenario, ¿no? Bueno, evidentemente la crisis que provoca, llega a Internet, nadie sabe por dónde va, esa reconversión industrial, ¿no? Que se inicia en ese momento. Ese momento que, a ver, yo me la aplico desde la absoluta modestia, porque tengo una compañía muchísimo más pequeña, pero sí que yo recuerdo también que, porque el peso AR también ha caído sobre mí, entre otras cosas, porque es lo que más me gusta también de este negocio, pero recuerdo unos años de estar más pensando en cómo coño salir adelante que casi en lo artístico, ¿no? Al final era, yo siempre, además, donde estoy sentado ahora, me sentaba cada mañana y decía, a ver qué coño vamos a hacer, ¿no? Se acababa la prescripción, ya no sabías qué hacer para hacer un éxito, porque de repente todo desaparece, e incluso sufrimos un cierto bullying social, ¿no? De repente las compañías nos habíamos dedicado a robar, no servíamos para nada, y todas las cosas se tuvieron que recomponer de alguna manera, y que al final se ha enfocado un poco en el streaming, ¿no? Te digo, eso es ese momento de que yo como compañía independiente de repente viví como que, no, ahora eso es la autoedición, las compañías no sirven para nada, y claro, hasta que los artistas se dieron cuenta de, coño, pues me lo saco yo, pero yo me tengo que pagar la promoción, yo me tengo que tal esto, y cuando al final esos son los recursos añadido de un know-how y una experiencia que hablábamos antes para aplicarlos en las carreras. Bueno, llega el streaming, ya se empieza a consolidar, tú eres una de las, además, de las pocas cosas a las que podía acceder, eso hablas con entusiasmo, ¿no? De lo que ha supuesto y de lo que va a suponer, ¿no? ¿Cómo vives ese momento? ¿Cuándo empiezas a darte cuenta? Pues al final esa reflexión que me parece súper interesante que has hecho, ¿no? De pasar de un éxito latino cada 3 años a pasar a 4 o 5 al año, e incluso artistas que sacan una canción al mes con difusión, ¿no? Bueno, mira, hablando de la crisis y de lo que pasó a la industria discográfica, a veces escucho a ejecutivos que tienen una idea muy negativa de cómo la industria discográfica nos comportamos durante los años, digamos, de adaptación, o cuando nos vino Napster, o cuando vino todo lo que era la piratería digital, y que no sabíamos adaptarnos, nos tomamos aquellos años de una forma defensiva. Yo, la verdad es que no pienso así. Yo pienso que la industria discográfica ha sufrido igual que ha sufrido el taxi. Sí. Que han sufrido las televisiones. Total. Que han sufrido los periódicos, que han sufrido la industria pues de sanidad, donde ahora tus radiografías las leen en India. O sea, todas las industrias, la hotelería, etcétera. Sí, la cuestión es que fuimos los primeros. Eso es lo que pasó, que claro, oye. Fuimos los primeros, pero también los primeros en salir de ella. Exactamente, sí, total. Salir de ella. Yo no tengo esta sensación
negativa sobre cuál fue la actuación de la industria durante la época en que, bueno, pues de la piratería digital, del cambio totalmente hacia un mundo digital y que, bueno, es verdad que nos agarró por sorpresa, pero yo no tengo una opinión negativa de cómo nosotros actuamos. Como yo creo que ese cambio tecnológico ha afectado a los taxis, ha afectado a los hoteles, ha afectado a la industria de la sanidad, donde ahora las radiografías se las venden de India, ha afectado a las televisiones, ha afectado a los periódicos que casi desaparecen o muchos han desaparecido, ha afectado pues a las tiendas que están desapareciendo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros fuimos los primeros que nos pegó, no teníamos previo aviso sí. Y reaccionamos, yo creo, lo mejor que se podía, pero luego la verdad es que la capacidad de adaptación y la creatividad, etcétera, que demostró la industria discográfica en ser luego los primeros que salieron de ese golpazo, pues creo que es admirable. Luego, bueno, pues ya cuando ahora estamos viviendo una época de streaming, el streaming yo creo que trae consigo grandes avances. No solamente en que, bueno, empezamos a monetizar la música que hacemos y de una forma constante, pero además es que ha internacionalizado la música, ha hecho que, pues como te decía, en Estambul oigan a Zion y Lennox, que es un artista mío, o a J Balvin, que no es mío, oigan a que los rusos oigan música latina, que los árabes oigan música latina, que los ingleses oigan música latina. Y eso es algo increíble. Y lo que yo creo que va a pasar en el futuro es que cuando los países asiáticos como India o China, etcétera, empiecen a tener también un peso en Spotify grande, pues también nosotros empezaremos, por suerte, a escuchar músicas que se hacen en India o en China y que en este momento ni siquiera conocemos y que estoy seguro que hay alguna que es de maravillosa y que no hemos tenido la suerte. Bueno, ya está el K-pop, ¿no? El pop coreano ya empieza ahí también, ¿no? Sí, pero, y entonces, pues, que al final vamos hacia un gusto mundial y eso, pues, es algo que en mi opinión es muy beneficioso porque la verdad hemos vivido una dictadura anglosajona en la música. Que muchos de los que más me gustan pues son David Bowie, Lou Reed, U2, Miles Davis, pero hemos vivido una dictadura anglosajona. Sí. Y esa dictadura pues poco a poco se está acabando. Y los artistas españoles y los artistas latinos que hacen música ahora la hacen con otra visión. Cuando yo estaba en la Unión, mi objetivo era hacer una gira en España y con mucha suerte en Latinoamérica. Ahora hay muchos artistas, pues, como Rosalía o Justin Timberlake. O sea, son artistas que quieren tener un éxito global, que quieren vender en todo el mundo. Y eso antes no estaba en absoluto en nuestra forma de pensar como artista. Y esto es maravilloso. No, hombre, yo creo que sí, que lo dices, ¿no? También el streaming ha cambiado, desde luego, la percepción de eso, ha globalizado el consumo a todos los niveles, ha cambiado las horas. Y mira, por ejemplo, en una de las entrevistas que pude leer dices una cosa que me parece muy descriptiva y muy interesante. Dices, antes la industria y el artista diseñaban de alguna forma lo que iba a pasar en los despachos, ¿no? Y luego se trabajaba muy duro para que sucediera. Con el streaming tenemos que ser mucho más agresivos en cuanto al volumen de canciones que lanzamos y el público decide de forma más activa. Claro, también toda esta reconversión industrial, esa revolución digital, al final lo que acabó es eso, con esa prescripción de los medios, si esto suena en esta radio generalista ya es un éxito, tal. Claro, nos enseñó, bueno, nos enfocó un camino lleno de sombras, pero que teníamos que redefinir la forma de funcionar, ¿no? Y creo que, bueno, que lo has transmitido muy bien con lo que es el streaming, ¿no? Uh-huh. Hay gente que es muy crítica con la música que se está haciendo hoy en día. Y yo la verdad es que creo que nunca se han hecho tan buenas canciones como se hacen ahora, que se hacen hoy en día. Nunca en la historia. Hay tal competencia por hacer buenas canciones, porque lo que venden son las canciones, se hacen canciones increíbles y hay una competencia increíble por hacerlas.
El problema que ha traído el streaming quizás es una devaluación del concepto. Cuando hablo del concepto es del álbum. Cuando hablo del concepto es de poner unas ciertas canciones juntas para expresar una idea. No que una idea esté expresada en cada una de las canciones, que puede ser, pero que también juntas expresen algo. Y eso era algo que lo hemos perdido o que se está perdiendo y que tenemos que recuperarlo. No digo que no se haga, pero no es igual que cuando teníamos CDs, ¿no? O teníamos downloads. Eso es quizás el único problema que yo le veo. Y notas que, bueno, claro, evidentemente notas, ¿sabes? Cambia la relación con el artista, ¿no? Y el artista cambia también de forma de percibir las cosas. Es decir, ya no te digo solamente ya en temas más de full rights y tal, donde las compañías ya entran también a abarcar otros tal, pero ¿crees que cambia? Tú que viviste los 90, del boom del CD, o sea, de los cómo se fichaba a los artistas, los adelantos, tal. Cambia el artista, tú notas que con el streaming, con eso empiezan a asumir que hay un cambio y con ese cambio incluso una actitud menos superior sobre las compañías cuando tienen éxito. Es decir, vuelven un poco bajo el brazo de te necesito porque necesito que me ilumines también mi camino. Bueno, en los últimos años yo lo que veo es que el artista y también que las compañías tenemos más necesidad de realmente demostrar al artista que nosotros podemos añadir valor a lo que ellos hacen. Hace años los artistas no podían hacer mucho, aparte de hacer la música, grabarla, que normalmente tú les tenías que ayudar porque les tenías que proveer con los estudios, etcétera, y eso es lo que podía hacer el artista. Pero ahora el artista te necesita menos para grabar, te necesita menos para hacer el marketing porque él tiene social media, te necesita menos incluso para distribuir porque puede llegar a hacer acuerdos directos. Entonces, el artista ha ido ganando peso en lo que es la relación con la compañía discográfica. ¿Qué es lo que necesita una compañía discográfica? La compañía discográfica necesita añadir valor. Entonces, para añadir valor a esta relación, ¿qué tienes que tú proveer al artista? Bueno, tienes que proveer al artista los mejores A&R, gente que pueda, pues al artista juntarle con los mejores productores, juntarle con los mejores músicos, hacer que colabore con otros artistas. Necesitas proveerle de la mejor gente de manejo de social media, alguien que el artista piense, lo van a hacer mejor que yo, o sumándome yo a ellos, todavía lo pueden hacer mejor, todavía se puede hacer mejor. Al artista le tienes que, todos los artistas ahora piensan globalmente. Una de las cosas que una compañía discográfica como Warner tiene es que es una compañía global y que te pueda hacer un trabajo global. Pero realmente la compañía tiene que ser capaz de añadir algo a lo que el artista puede hacer por sí mismo. Pero yo en estos años lo que veo es que los artistas cada vez tienen más peso en los contratos. En el streaming es verdad que es un sistema un poco injusto porque los artistas grandes pues son los que ganan más dinero, entonces pues quizás salgan desfavorecidos, ¿no? Bueno, en el momento que hablamos, que tenemos esta conversación, vivimos la desgracia pandemia del COVID-19, que sin duda va a afectar a todo por lo que la crisis económica conlleva, ¿no? Pero que no debería alterar mucho más la hoja de ruta que la industria musical se había marcado y que está siguiendo, ¿no? ¿Cómo ves el futuro a medio y largo plazo? ¿Crees que el streaming, volviendo a él, va a seguir creciendo en cantidad y en calidad de monetización? Yo creo que el streaming va a seguir creciendo absolutamente. Creo que va a cambiar en cosas, por ejemplo, en cómo lo hagamos. O sea, por ejemplo, en este momento estamos muy, estamos muy unidos a nuestro teléfono y todo viene de nuestro teléfono. En el futuro, pues la verdad es que quien va a mandar más que nuestro teléfono es la voz. Vamos a tener dispositivos, no quiero nombrar ninguno, en nuestra casa
donde, con órdenes de voz vamos a pedirle que nos toque la música que queremos. Y eso va a volver a cambiar, porque probablemente cuando tú das órdenes de voz, en lugar de ir a una playlist marcada, tú vas a ir probablemente al artista que te gusta, al artista que te gustaba, vas a ir a géneros musicales, etcétera. Entonces vamos a volver otra vez a ver que la música se va a consumir quizás de otra forma diferente, que va a seguir siendo streaming, pero que va a dar otras opciones y veremos otra vez que otros tipos de música y otro tipo de artistas pues se hacen más populares y los géneros cambian, ¿no? Pero bueno, esto ha sido siempre lo que ha ido pasando con la industria, con la industria discográfica. Claro, ¿no? Por lo que dices, claro, es que los Beatles pueden tener una tercera vida, ¿no? Después del vinilo, el CD. Los Beatles se pueden tener una tercera vida. O artistas, en este momento, lo que decía yo de la pérdida del concepto, la pérdida del álbum en el streaming hoy en día que estamos usando todos, pues en el futuro no sea así, porque tú vas a dar una orden y decir que el artista pues lo incluye todo, no su último hit y la última canción de ese momento, que es exactamente lo único que de alguna forma estás oyendo hoy en día, ¿no? Entonces creo que va a volver a cambiar y nosotros siempre vivimos en un constante cambio, ¿no? Al que nos tenemos que estar adaptando. Totalmente. Bueno, ¿y en qué momento se encuentra Warner, ante Sony Universal, que parece que han apostado mucho y se han metido mucho en la línea urbana y latina y tal? Sé que en otra entrevista que le hizo, estabas pues potenciando mucho, ¿no? La inversión en AR, el potenciar esos resultados. ¿Cómo está ahora mismo, siendo la tercera gran compañía, cómo ves eso? Pues antes me decías incluso eso, ¿no? Que estás en Nueva York y que fuiste a Miami porque donde veías que tenías que estar, ¿no? ¿Cómo está Warner en este momento ese nivel? La música para mí es música y no hay... los géneros evolucionan de forma constante, ¿no? O sea, hay gente, sobre todo de mi edad, que hablan con cierta sensación despectiva de, por ejemplo, el reggaetón, ¿no? A mí el reggaetón me encanta. O sea, me parece como me gusta el jazz o como me gusta el rock. Creo que hay, como en todo, reggaetón bueno, reggaetón malo. Creo que la música urbana, a lo que le llamamos música urbana, en este momento es el nuevo pop. O sea, se ha fusionado con pop, con rock, con músicas caribeñas, con dancehall, con salsa. Con reggae, con todo tipo de géneros y básicamente a eso yo le llamo pop, ¿no? Uh-huh. Hay como decíamos al principio de la entrevista, hay un resurgir de talento latino muy fuerte. Nosotros, hay artistas nuestros como, pues mira, uno, Justin Quiles, que está esta semana. Ahora que estamos hablando, está número 1 en España en la lista de Spotify, con una canción que se llama Pan. Justin Quiles es un artista que me encanta, es un artista nuestro, me encanta Dani Osea, me encanta Zion y Lennox, me parece uno de los gente más importante y pioneros en el género urbano. He tenido la suerte de tener en la compañía a Tego Calderón, grande, y trabajar con él era un pionero de esta música, un poeta. Tengo la compañía Cosculluela, tengo a Anita, pero a la vez te diría que tengo a Pablo Alborán, tengo a Beret, tengo a Jessie Joy. Todos son artistas que hacen, en mi opinión, música contemporánea, diferentes géneros igualmente valiosos y todos con el mismo potencial de poder tener un éxito global. Total. Realmente soy un afortunado de poder trabajar con gente tan maravillosa, tan creativa y todos los días
me hacen la vida una fiesta, porque toda la vida lo que he querido trabajar es en música y disfrutarla, y para mí la música es todo, ¿no? Qué guay. Bueno, vamos a entrar un poco en la recta final de eso. Te voy a hacer preguntas de ahí, pues un poco ya más concretas. La primera sería, si tuvieras que elegir 3 hitos en tu carrera. Ya sé que esta es la pregunta que debería casi decir que no la voy a preguntar, porque a veces te quedas atascado y sé de gente que, joder, te he dicho 3, te hubiese dicho estos 3, los 3 que te salgan ahora mismo. Pues mira, esto y esto. No sé, es que pues 3 hitos de mi carrera serían, los tengo obligatoriamente que unirlos a música, ¿no? Porque yo creo que, no quiero decir el hito es cuando me nombraron director de no sé qué, porque no los quiero unir a momentos musicales de mi carrera. Y entonces, pues para mí un hito es Más, de Alejandro Sanz. Es un disco maravilloso. Pude ser parte desde que ese disco eran maquetas hasta que se lanzó la campaña de lanzamiento, donde ejecutivos de los que nombraba al principio que trabajaban conmigo en España hicieron un trabajo excelente, pues fue maravillosa. Y yo no creo que haya todavía ningún disco en España que haya vendido las copias que vendió ese disco. Por lo tanto, no considerarlo un hito en mi carrera pues sería una cosa que no tendría sentido, ¿no? Luego, la verdad es que mi relación y mi carrera con Alejandro Sanz es una de las cosas más grandes que he tenido, porque somos muy, muy grandes amigos y hemos tenido luego la suerte de vivir en Miami juntos y muy cerca. Luego, Bajo el signo de Caín, de Miguel Bosé, y Bajo el signo de Caín de Miguel Bosé es uno de los discos, yo creo, más revolucionarios, en mi opinión, que se han grabado en el pop en español. Cuando lo pones todavía es un disco increíblemente moderno. Y fue un disco increíble, complicado de grabar. El productor era Ross Column, y Ross Column, la verdad es que estaba pasando por un momento personal. Era un hombre de una gran creatividad, pero pasando por un momento personal difícil. Y un disco que se suponía que tendríamos que haber hecho en 3 meses, tardamos años en hacerlo. Es casi, no sé, como el Camaquilla de Donald Fagen, que no se acababa nunca y que Warner Brothers lo anunciaba todos los años y nos salió hasta 11 años después del primer anuncio. Entonces, aquello era una cosa increíble. Yo tenía que ir básicamente a Londres, que es donde se estaba grabando casi todos los meses, a terapear, ahí a hacerle terapia a Ross Column para que hiciésemos una canción más, metiésemos una guitarra. Pero la verdad que cada cosa que se ponía en ese disco era algo maravilloso. Luego, pues tendría que elegir Revolución de Amor de Maná. Revolución de Amor de Maná es un disco que ganó todo en el mundo latino. Fue la vuelta de Maná cuando ya nadie daba un duro por ellos y de repente volvieron con una fuerza increíble. Fue un disco en el que la verdad yo también tuve la suerte de estar involucrado desde muy al principio y que participé con mucho gusto en todo. Y cuando lo lanzamos desde la primera canción, los Maná, pues en ese momento venían de un disco anterior que había ido medio. Y la primera canción, el primer día, en el primer segundo, era como que la gente escuchaba esas guitarras que empezaban en la canción y inmediatamente se colocó número 1. Y estuvo número 1 y los Maná hicieron la gira. En ese año recuerdo que hicieron no solo la gira latina más grande, sino que creo recordar que durante muchos meses estuvieron como la gira mundial más grande, por encima de Police, que estaba volviendo. Consiguieron el récord de más conciertos en el Staples Center. Bueno, quiero pedir perdón a otros a muchos de mis artistas y a muchos otros discos que seguro que, pero bueno, estos son 3 que me vienen a la cabeza en este momento, y con más tiempo me has pedido 3, con más tiempo daría otros, pero creo que son 3 discos que realmente son parte de la historia de la música latina.
Totalmente. Bueno, y te iba a preguntar por artistas con los que hayas trabajado, creo que está contestado, así que dime gente que ha sido referente a nivel ejecutivo dentro de la industria, de quién has aprendido, con quién te ha gustado trabajar, creo que una figura clave es Autagarro, pero con qué personas te ha gustado trabajar y has aprendido. Yo he aprendido de todo el mundo, o sea, Nacho Cano realmente fue una persona importantísima en mi vida porque me dio 2 oportunidades, una a ser artista y otra a ser ejecutivo. Saúl Tagarro fue el mayor profesor que he tenido, ya he hablado sobre él y es una persona increíble. No todo el mundo intelectualiza la industria discográfica. Él estaba en una constante idea de intelectualizarla y mejorar y progresar. Y eso le hacía a alguien un personaje increíble. Luego he tenido jefes como, por ejemplo, Lyor Cohen, que fue uno de los fundadores que tuve la suerte durante un tiempo reportar a él en Warner. Él fue uno de los fundadores de Def Jam. En este momento es el presidente de YouTube. Es un hombre que me enseñó cosas increíbles y que tenía una actitud ante la vida que solamente viéndole y la actitud que él tenía, su amor a la música, etcétera, pues aprendías. Nombraba a Roger Ames, que fue el fundador de London Records y durante años fue el CEO de Warner y también fue mi jefe y que también era alguien increíble, ¿no? Pero luego he aprendido mucho de la gente que ha trabajado conmigo. Pues en España he nombrado ya, pero en México he nombrado a Tomás. Pero luego, por ejemplo, ahora, pues te diré, en este momento aprendo mucho de Charlie, aprendo mucho de Ken Cole, aprendo mucho de Íñigo Argomaniz, aprendo de Paula Narea, Tomás Rodríguez, de Sergio Afonso en Brasil, de María Mercedes en Colombia. Son gente, Gabriela Martínez, Guillermo Castellani, son mi equipo y con la mayoría de ellos he trabajado pues 20 años. Y bueno, ha sido un viaje increíble o sigue siendo un viaje increíble y todos los días aprendo de ellos. Y una de las cosas que creo que no se pueden hacer en esta industria es trabajar sin equipo. Totalmente. Y el equipo es lo más importante y yo me jacto de tener uno muy bueno y eso es lo que realmente me ha ayudado pues a mantenerme todos estos años y poder disfrutar de la música, ¿no? ¿Y con qué artista te hubiese gustado trabajar y es esa frustración que has tenido? ¿Porque es matemáticamente imposible por cuestión de años o porque no ha habido posibilidad? O bueno, te encuentras plenamente satisfecho de lo que has hecho y no tienes que mirar a terceros. Bueno, yo he tenido suerte de trabajar con algunos de los artistas que más admiro. Por ejemplo, no he sido parte del desarrollo de su carrera, pero he tenido que trabajar en España organizándoles las campañas de marketing o he tenido relación con algunos de ellos. Y bueno, pues eso ha sido una suerte. Pues desde R.E.M., que es un REM, que es una banda que me encanta, hasta, por ejemplo, pues Lou Reed, que me encanta, Prince, con el que era muy difícil tener una relación, pero tuve que trabajar con él, que me encanta. Pero, por ejemplo, artistas que me hubiese gustado estar involucrados en su carrera o ser parte de, pues, Nacha Pop, me hubiese encantado. O sea, de Nacha Pop me gusta todo lo que Nacha Pop hace me gusta. Bueno, te puedo hablar de mis gustos musicales, me encanta pues los Clash, es otra banda que, bueno, pues que... Es mi banda favorita. O sea. Es una banda que, bueno, yo tengo póster de los Clash por todas partes de mi casa. No os voy a enseñar mi casa ahora, eso es para otro programa que tienes que hacer de decoración. De decoración, y os puedo enseñar todos mis pósters de los Clash y fotos. Es una pena que la gente no vea la imagen porque, bueno, tienes un cartel detrás tuyo que es una maravilla, vamos, que es una pasada. Bueno, pues no sé, me encanta
Y luego me encantan cosas, pues ahora pues me gusta, por ejemplo, Kanye West. Todo lo de Kanye West me encanta. De Drake me gusta pues casi todo. Y ahora pues estoy escuchando mucho techno, ¿no? Qué bueno. Me encanta Charlotte DeWitt, me encanta Carol Cox, Marco Carola. Pero carreras en España, pues me hubiese encantado ser parte de la carrera de Nacha Pop. Qué bueno, qué bueno. Me hubiese encantado ser parte de la carrera de David Bowie. Me hubiese encantado de vivir una gira con los Clash, aunque hubiese sido llevándoles café, ¿no? Al haber podido vivir esa época de locura, pues hubiese sido algo increíble. Tuve la suerte de conocer en Warner, a Miles Davis, que es uno de los artistas también que más me gusta. Y sacó un disco con Warner y tuvimos la suerte de tenerle en Madrid, donde además hizo pues una exposición y tuvimos la posibilidad de compartir con él. Eva y yo nos fuimos a cenar con él y tal, y la verdad es que pues era un hombre también muy interesante. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, de verdad que me encanta a mí cómo transmites la pasión y el entusiasmo por la música. Creo encima que no es nada impostado, que bueno, conforme ha ido pasando la entrevista, que bueno, que ya vamos a tener que acabar, la verdad es que es una delicia escuchar a alguien que ha llegado a donde ha llegado, donde bueno, siempre la ambición empresarial y ejecutiva muchas veces parece que está por encima de las cosas, y creo que bueno, en tu caso la música es lo que ha primado, por lo cual la gente que te admira, que te admiramos, seguramente nos salimos con una idea todavía mejor de ti. Así que nada, bueno, tenemos que ir yéndonos, siempre te quedas con ganas de más en estas entrevistas, pero bueno, tampoco hay que estirar, mejor concentrar el mensaje y asimilarlo en su esencia. Lo dicho, Íñigo, un placer tenerte aquí y toda nuestra admiración y respeto hacia una carrera que considero fantástica, de las que todos a los que nos dedicamos a estos nos sentimos orgullosos, de verdad. Bueno, yo si he ayudado un poquito, aunque a que gente que no es de la industria, pues poder transmitir mi amor por esto y la suerte que he tenido de poder trabajar en algo así, y bueno, pues que vengan y que se unan a nosotros, intenten trabajar con nosotros, porque esto es un viaje muy divertido. Qué bien. Pues nada, yo creo que lo has transmitido y muchísimo. Así que nada, bueno, nada más. Despedimos de esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical. Despedimos a un gran ejecutivo de la industria que a base de talento y esfuerzo ha llegado casi todo lo lejos que es posible. Así que nada, bajamos la verja en el estudio virtual de Alfonso Santisteban, en Subterfuge Radio y con Mateo Navarro en los mandos. Y nos vamos que alguien que para Íñigo y para mí es posiblemente uno de los más grandes, y nos vamos con una canción que en estos tiempos de pandemia y sufrimiento es aplicable a más de una persona y colectivo. Nos vamos con David Bowie y con sus héroes. Adiós. I wish you could swim like dolphins. Dolphins can swim. Though nothing will keep us together. We can beat them forever.